Bueno, en este otro video vamos a empezar a hablar de D3 y cómo se usa la librería D3 para poder crear visualizaciones de datos. Pero antes de entrar propiamente en la librería, vamos a hablar de gráficos de vectores, que es la forma en la que se crean gráficos utilizando D3. Entonces en P5 y en Chart, que fueron las otras librerías de visualización que ya utilizamos, vimos que los dibujos y las gráficas y las visualizaciones aparecen en un elemento de HTML que se llama el canvas. El canvas crea las imágenes o crea los dibujos utilizando un tipo de gráficos que se llaman gráficos de raster, que son gráficos en los que uno define qué color va a poner en cada uno de los píxeles del canvas o del recuadro en el que va a dibujar. Sin embargo, también existe otra forma en la que uno puede hacer formas y dibujos, que es utilizando descripción de las formas a través de vectores. Entonces, con los vectores, en vez de describir qué iría en cada uno de los píxeles de la imagen, se describen las coordenadas de las líneas o de las curvas que forman las figuras. Entonces D3 utiliza gráficos de vectores, mientras que Canvas y Chart, que ya los usamos, utilizan gráficos de raster. Entonces es muy parecido a lo que ya hemos hecho antes, pero pues tenemos que tener en cuenta que es un sistema un poco diferente para crear los gráficos. Entonces este video se trata justamente de cómo se pueden hacer esos gráficos de vectores. Tal vez un ejemplo análogo de esta idea es la diferencia entre usar, por ejemplo, Photoshop e Illustrator. Mientras que Photoshop funciona con gráficos de raster, entonces uno puede como manipular fotos y manipular imágenes modificando los píxeles. Illustrator funciona con vectores, entonces uno puede crear figuras que por ejemplo se pueden agrandar y no se pixelan. Entonces algo parecido pasa con D3 cuando uno crea los gráficos. Entonces aquí tengo abierto un documento de HTML súper simple. Y lo que voy a hacer es crear formas básicas de vectores para poder después manipularlas con D3. Entonces aquí donde está la etiqueta body voy a crear una etiqueta, un elemento que se llama SVG, que es un elemento de vectores o de gráfico de vectores. Y aquí dentro de este elemento SVG es donde tenemos que poner todas las formas que vamos a crear en la visualización. Entonces pues básicamente, como uno de los principios de las visualizaciones más tradicionales consiste en tomar los datos y luego modificar algún atributo o alguna cualidad de una forma básica. Lo que vamos a hacer es crear formas básicas en vectores y luego más adelante vamos a ver cómo se pueden cambiar estas formas dependiendo de algún dato. Cambiar el color, cambiar la posición, cambiar el tamaño de las formas. Entonces aquí tengo mi etiqueta SVG, que es muy parecida a la etiqueta Canvas que ya usamos antes. Y aquí voy a crear otra etiqueta, por ejemplo voy a crear un círculo. Entonces voy a crear la etiqueta Circle. Y para poder definir qué cualidades quiero que tenga mi círculo, puedo definir esas cualidades dentro de los atributos de la etiqueta. Por ejemplo, puedo aquí decir que quiero que la posición X de mi círculo, que se define con el atributo CX, quiero que mi círculo esté en cierta posición. Bueno, antes de poner el círculo, también debería ponerle ciertos atributos a mi recuadro de SVG. Entonces primero voy a hacer eso. Voy a poner un ancho para mi recuadro, le voy a poner 500 píxeles y le voy a poner un alto. Entonces los atributos width y height son los que definen el ancho y el alto del recuadro del SVG. Entonces voy a ponerle 400. Y ahora sí, puedo dibujar un círculo que esté, por ejemplo, en la mitad de mi canvas. Entonces lo voy a poner en la posición X, quiero que esté en 250. Y en la posición Y, quiero que esté en 200. Entonces si guardo, todavía no voy a ver ningún círculo porque hay algo que me falta definir y es también el radio del círculo. Esas son las tres cualidades que yo tendría que definir para poder hacer el círculo. Hay otras que son opcionales, digamos, como el color, pero estas tres tienen que estar para que aparezca el círculo. Entonces voy a ponerle un radio de 50, por ejemplo. Y ahí está, ahí aparece entonces el círculo en el canvas. Si quisiera modificar algunas otras cualidades del círculo, podría, por ejemplo, añadir otros atributos. Por ejemplo, podría cambiar el fill. Entonces puedo añadir aquí dentro de la etiqueta del círculo otro color de relleno. Por ejemplo, puedo hacer un círculo rojo.
Sin embargo, estos otros atributos, como por ejemplo el fill, también se pueden modificar no solo dentro de la etiqueta, sino que se pueden modificar, por ejemplo, en el CSS, en el estilo CSS del todo el documento de HTML que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, si hago aquí un elemento en la etiqueta de estilo y le pongo circle y hago aquí la etiqueta de estilo, también puedo cambiar el fill desde acá. Recuerden que pues hay otro video sobre cómo funciona este CSS, entonces ahí pueden ver cómo se puede hacer este tipo de cosas. Pero el punto es que todos los elementos del SVG también son afectados por el CSS. Solo para que vean la diferencia, voy a cambiar el color aquí por azul. Entonces, digamos que en este video no voy a pasar por toda la cantidad de formas que se pueden hacer en SVG. Siempre pues es que buscar la referencia de SVG, que es donde hay más información y más datos acerca de cómo se usa. Lo importante es entender en términos generales cómo funciona, porque D3 opera sobre estas formas. Solo para mencionar otra forma que se usa mucho está el rectángulo. Entonces puedo poner, por ejemplo, un rectángulo en la posición 10, 10, o sea, en las coordenadas 10, 10, y le puedo poner un ancho, width, de 70, y le puedo poner un alto de, digamos, 50. Entonces aquí voy a crear un rectángulo. Ahí está. Pero otra cosa que se puede hacer y que es supremamente importante entender para poder hacer gráficos en D3 es que se pueden agrupar distintas formas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un gráfico de pie o de línea o de barras o un mapa o bueno, toda la cantidad de gráficos que se pueden hacer, es muy probable que yo necesite agrupar muchas formas en un solo conjunto. Entonces, por ejemplo, un mapa puede ser un agrupamiento de muchas formas poligonales que tienen la forma del territorio. Entonces, en SVG hay algo que se puede hacer y es hacer agrupamientos. Entonces aquí voy a hacer un agrupamiento que se hace con la etiqueta G y dentro voy a poner, por ejemplo, dos rectángulos. Voy a poner un rectángulo aquí, el que ya hice, y voy a copiarlo y pegar otro. Entonces aquí lo que estoy haciendo es crear dos rectángulos y meterlos dentro de la etiqueta G, agruparlos. Voy a poner un rectángulo un poquito más hacia la derecha para que se pueda ver que son dos rectángulos diferentes. Ahí está. Y ahora hay una ventaja con haber agrupado estas formas en una etiqueta G, y es que puedo yo cambiar la posición de la etiqueta G o puedo cambiar los atributos de la etiqueta G y todas las formas que están agrupadas se mueven en conjunto. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo poner el atributo transform y aquí puedo poner, por ejemplo, una función que se llama translate. Es muy parecida a la función translate de P5 y aquí puedo cambiar la posición. Por ejemplo, voy a poner que se muevan un poco a la derecha y que se muevan a la mitad del rectángulo, o sea, según lo que dice acá, 200. Entonces ahora los dos rectángulos se movieron porque hice el transform o la transformación y la traslación del grupo y no la traslación de cada uno de los rectángulos. Entonces ahí está. Eso es en principio lo que se puede hacer con SVG. Bueno, la última forma básica que me faltaría mencionar tal vez, que es importante, es crear una línea. Entonces, para crear una línea, básicamente las cosas que yo tengo que describir, los atributos que tengo que describir de la línea, son las coordenadas X y Y de un lado y las coordenadas X y Y del otro. Entonces tengo que poner X1 y aquí voy a poner, no sé, que esté por ejemplo en 0, Y1, 0 también, X1, perdón, X2 va a ser, a ver, el ancho del SVG, o sea 250, y Y2 va a ser, perdón, 500 y 400. Entonces lo que estoy haciendo aquí es, pues como pueden suponer, una línea diagonal que atraviesa todo el canvas. Entonces, si guardo y si lo hice bien, va a aparecer una línea. Bueno, ¿qué me falta para que aparezca la línea? Resulta que tengo que describir el color que va a tener la línea. Entonces, por ejemplo, eso es algo que podría hacer aquí en el CSS. Voy a escribir line, voy a escribir un cierto stroke para la línea, voy a poner una línea roja, por ejemplo,
y ahí va a aparecer, ahí está la línea. También puedo hacer otro tipo de cosas, por ejemplo modificar el stroke width, le voy a poner 5 píxeles de grueso y ahí está. Entonces perfectamente a través de SVG yo puedo crear gráficos, yo puedo crear imágenes. Lo que vamos a ver es que con la librería D3 no solo podemos crear estos gráficos, sino que estos gráficos van a cambiar y van a depender de los datos. El radio del círculo puede depender de un dato, el largo del cuadrado de otro, el ángulo de la línea puede depender de otro. Justamente eso es lo que permite hacer la librería D3. Entonces pues vale la pena practicar estas cosas simplemente manipular gráficos y crear formas antes de pasar a la parte más de programación que permite hacer D3. Y de nuevo, insisto, es importante ver la referencia de cómo funciona esto. Entonces es fácil buscar en Google referencia de gráficos de vectores de HTML y ahí aparecen miles de explicaciones y de formas en las que uno puede crear imágenes. Chao.